Buenos días, mi nombre es Diana Zambrano. El día de hoy vamos a hacer la presentación de un tema que se denomina ahogamiento para la sesión de urgencias. Con el permiso de todos los asistentes, vamos a grabar la charla para fines académicos. Bueno, entonces, como contenido de la presentación, vamos a hablar acerca de la definición, la epidemiología, los factores de riesgo de los pacientes pediátricos para ahogamiento. Vamos a ahondar un poquito acerca de la fisiopatología, el manejo de esta condición. Vamos a hablar un poco acerca de la legislación que hay actualmente en Colombia que rige las medidas para prevención de estos accidentes, la prevención y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ahogamiento? Principalmente porque el ahogamiento es un problema mundial de salud pública y el resultado en muchos de los casos, si no se trata adecuadamente, puede ser fatal. Aproximadamente cada hora de cada día, más de 40 personas van a perder la vida por ahogamiento, según estimaciones de la OMS para el 2014, y existe una marcada discrepancia entre la relevancia del problema y el escaso volumen de información que se dispone. Básicamente, la mayor parte de la información que se ha encontrado es desde más o menos el año 2006-2007 para acá, siendo que este es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Últimamente se han enfocado básicamente en las medidas preventivas, iniciar rápido la atención, y en el 2019 la Academia Americana de Pediatría nos propone la cadena de supervivencia de ahogamiento, que es una de las estrategias con las que se busca impactar en este problema. También tenemos que, como nosotros vivimos pues, en un país de ingresos bajos y medios, estos ahogamientos se van a producir en la mayoría de veces en este tipo de países. Entonces tenemos que estar atentos porque podemos encontrarnos muy frecuentemente con pacientes con esta condición. Como definición, el ahogamiento es la situación de sufrir dificultad respiratoria a causa de la inmersión o la sumersión en un medio líquido, pudiendo este a su vez tener un resultado tanto fatal como no fatal y puede dejar en nuestro paciente secuelas importantes, o nuestro paciente pues en otra condición puede quedar sin secuelas. Esta según la definición de la OMS dada en el 2002. Previamente a esto se usaban otros términos como por ejemplo el ahogamiento húmedo, el ahogamiento seco, el casi ahogamiento o el ahogamiento secundario, que se deben evitar a partir de esa fecha, dado que pues, se ha empezado a estudiar un poco más acerca de la fisiopatología de la enfermedad y ya se conoce que pues, idealmente debemos usar solo los términos sumersión e inmersión, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto al término sumersión, es la dificultad respiratoria que se presenta cuando el individuo se encuentra por debajo de la superficie del agua en su vía respiratoria, la vía aérea. Y la inmersión es la dificultad respiratoria que se presenta cuando la vía aérea está por encima de la superficie del agua y el agua salpica la cara. Básicamente, siempre los individuos, en la mayoría de veces, van a iniciar con una inmersión y posteriormente, como vamos a ver más adelante, el paciente va a perder sus mecanismos de defensa y va a generar sumersión. También existe el ahogamiento no fatal, que es aquel en el cual hay interrupción del proceso cuando la persona es rescatada en cualquier momento del evento. Y está el ahogamiento fatal, que es aquel que se presenta cuando la persona va a fallecer en el proceso de ahogamiento. Tenemos el término no ahogamiento o rescate acuático, en el cual se presenta cuando la persona tiene una inmersión o una sumersión, pero rescatado tempranamente y no presenta signos de dificultad respiratoria. En cuanto a la epidemiología global, vamos a encontrar que más o menos 372,000 personas mueren ahogadas cada año, y de estas, más de la mitad de todas esas víctimas de ahogamiento van a tener menos de 25 años. Por lo cual digamos que es un problema muy relevante en la edad pediátrica y en la adolescencia. Los hombres van a tener el doble de probabilidad de ahogarse que las mujeres, y el ahogamiento está entre las 10 primeras causas de muerte entre las personas de 1 a 24 años a nivel mundial, según estimaciones de la OMS para el año 2016. Aproximadamente el 91% de estos eventos ocurren, como ya les había dicho, en países de bajos y medianos ingresos. En este mapa global podemos ver la mortalidad o la tasa de ahogamientos
El azul más oscuro es los países donde se presentan tasas mayores a 3.9 por 100.000 habitantes. Colombia se ubica alrededor del 1.3 al 3.9 por cada 100.000 habitantes, siendo esto pues una mortalidad bastante importante. Varía dependiendo de las regiones donde hay mayores, digamos, cuerpos de agua, sobre todo en las regiones rurales, tienen mayor incidencia, y las regiones de la costa pacífica y de la costa atlántica también. Una de las principales causas de muerte a nivel mundial en los niños menores de 15 años es el ahogamiento como tercera causa, después de enfermedades como la tuberculosis y el sarampión, alrededor de 140.219 casos para el 2016. Y este ahogamiento lo podemos ver en esta población pediátrica aproximadamente en 48 de los 85 países en los cuales se han hecho estudios de población que cumplen los criterios de selección. Aquí vemos a Colombia en cuanto a los ahogamientos como causa importante de fusión entre los niños entre el año y los 14 años de edad, y vemos que en nuestro país figura como una de las 5 primeras causas de defunción. A nivel local encontré pues datos del 2019 y del 2018. Esta es una tabla comparativa. Aquí vemos el cuarto trimestre del 2019 comparado con el mismo periodo del 2018 para defunciones no fetales en hombres y en mujeres. Entonces, para el año 2019, en cuanto a los hombres, el ahogamiento y la sumersión accidentales corresponde a un 2.5%, con un ligero incremento con respecto al año 2018 en el mismo trimestre, que se encontraba en un 2.3%. En las mujeres sí ha habido una disminución, más o menos es un 2.2% para el cuarto trimestre del 2019, comparado con el mismo trimestre del 2018, en donde era de un 3.5%. Vemos aquí también es importante que los hombres tienen mayor riesgo pues, de ahogamiento. En cuanto a los factores de riesgo, los niños pequeños de 12 a 36 meses se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar este tipo de eventos debido a que es la edad en que los niños empiezan como a hacer su exploración y empiezan a caminar. Los ahogamientos en esta edad son más comunes en la casa, en los baldes, en las aguas estancadas, en los inodoros, en las bañeras o en las tinas. Y probablemente pues tienen un gran impacto en el desarrollo de estos niños a largo plazo. En cuanto a los adolescentes, tenemos que lo más común son entre los 15 y los 19 años, debido a que esta es la edad en la que los pacientes van a tener pues comportamientos más impulsivos y pues no miden adecuadamente el riesgo. Generalmente se presentan en aguas naturales como ríos, lagunas, pozos. También la epilepsia es un factor de riesgo importante, con un RR de 7.5 a 10 veces más riesgo de la población que no sufre esta condición de presentar ahogamiento, sobre todo aquellos niños que no están controlados, aquellos niños que tienen mayor discapacidad intelectual y los pacientes que pueden presentar eventos en el sitio pues, cerca a los cuerpos de agua. El autismo también se ha visto que tiene mayor riesgo, sobre todo en los niños con autismo menores de 15 años, igualmente porque estos niños presentan impulsividad y son, digamos, más propensos pues, a tener trastornos del comportamiento y también déficit intelectual. Pacientes que tienen arritmias cardíacas como síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimorfa, pueden presentar mayor riesgo debido a que si el evento se presenta cuando el paciente está en el agua, pues tiene mayor riesgo de ser fatal. También condiciones socioeconómicas de religión, de costos y de cultura, hablando ya como tal de los sitios donde ocurren, porque muchas veces hay regiones en que por cultura los niños desde muy pequeños empiezan a ser expuestos al agua. Y adicionalmente hay regiones por los escasos recursos que no cuentan pues con, digamos, cursos de natación o facilidades para acceder a ellos o a piscinas en las cuales los niños puedan tener pues su entrenamiento. Se ha visto que los niños pequeños entre los 1 y los 4 años de edad presentan mayores tasas de ahogamiento con un 2.19 por cada 100.000 niños. Las inundaciones también son un factor de riesgo, áreas donde estén en peligro de precipitaciones extremas, mareas o tempestad, tsunamis o ciclones, y los sitios donde los niños se tienen que transportar por agua o embarcaciones fluviales que llevan demasiados pasajeros o con mantenimiento deficiente. En este estudio, que es un estudio hecho en Australia,
Australia, en Queensland, se vio que el 50% de las defunciones en niños menores de 5 años en un periodo de observación hasta junio del 2017 eran en piscinas. Posteriormente, el 19% en bañeras, el 17% en aguas rurales que son peligrosas, el 9% en los ríos, en los lagos, en quebradas o en pozos, y el 5%, como vemos acá, sobre todo en los niños más pequeñitos, en objetos que contenían agua. También hay otros factores, como por ejemplo la ausencia de barreras físicas entre las personas y el agua, particularmente las que están cerca a la casa, por ejemplo, en unidades residenciales, en colegios, en guarderías o en sitios de entretenimiento o recreación, aguas que no están cubiertas o no están protegidas y que muchas veces no hay pasos para las personas para cruzar seguramente, como por ejemplo puentes en áreas rurales, y los niños que tengan que ir hacia sus instituciones y no cuenten pues con puentes para atravesar el río. También la pérdida o la inadecuada supervisión de los niños más pequeños, y está también la pérdida de la seguridad en el agua o el poco cuidado contra los riesgos que hay alrededor del agua, así como que los niños naden solos. Hay otras cosas que me parecieron interesantes mencionar, y es que en este artículo de Safe Kids hablan acerca de los 4 conceptos erróneos que tienen la población en general acerca del ahogamiento. Y el primero es que cerca de la mitad de los padres cree que si el niño, digamos, está nadando cerca a ellos, ellos pueden escucharlo cuando se ahoga. Y la realidad es que el ahogamiento es silencioso. Muchas veces cuando esto se produce no vamos a escuchar el chapoteo del agua del niño o los gritos pues pidiendo ayuda. El segundo concepto erróneo es que 1 de cada 3 padres deja solo a los niños en la piscina por más de 2 minutos. Y la realidad es que el ahogamiento es muy rápido. Lo más probable es que se presente en el primer minuto y que no dé tiempo a los papás para reaccionar ante el evento si los padres no están pendientes. El tercer concepto erróneo es que más de la mitad de los padres piensan que porque hay un salvavidas, un guardacostas o una persona encargada de la seguridad en las piscinas o en el mar, los niños están a salvo. Y la realidad es que la responsabilidad del cuidado de los niños en el agua es de los padres, ¿sí? El concepto número 4 es que el 60% de los padres que están preocupados porque su niño se ahogue y digamos que tienen una preocupación disminuida dado que los niños han recibido lesiones de natación. Y eso, en la realidad, es que las lesiones de natación van a depender de las habilidades individuales de cada persona y se ha visto que en niños ahogados, el 47% entre los 10 y los 17 años habían recibido lesiones de natación. Entonces, las lecciones de natación no implican que no estemos pendientes de nuestros niños cuando están cerca del agua. En cuanto a la fisiopatología del ahogamiento, hay 2 conceptos básicos que tenemos que conocer y se producen, digamos, por diferentes causas fisiopatológicas. En la inmersión, básicamente, las respuestas que se producen en el organismo son secundarias a cambios en la temperatura, tanto a nivel central como periférica, dados por la temperatura que tenga el agua y están muy influenciados por ella. Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre hacer inmersión o sumersión en agua fría y en agua caliente. En cuanto a la sumersión, se da por respuestas cardiorrespiratorias y del sistema nervioso central iniciales al efecto pues, de estar, la vía aérea dentro del agua, y posteriormente estas respuestas van a llevarnos a una hipoxia y a una pérdida de los reflejos de protección de la vía aérea con consiguiente aspiración de agua y una hipoxia prolongada que va a generar daño y lo más probable muerte cerebral. Como generalidad, cuando una persona entra en el proceso pues, de ahogamiento o de sumersión, se va a perder el esfuerzo para mantener esa vía aérea despejada. El paciente va a perder sus reflejos protectores, va a entrar agua a la boca. Esa agua puede inicialmente el paciente expulsarla, pero cuando ya el paciente lleva mucho tiempo dentro del agua, se puede tragar. ¿Ya? Si el paciente no es rescatado y eso dura más de 1 minuto, el paciente puede aguantar, digamos, la respiración y entrar en un periodo de apnea, y ese periodo de apnea tiene un tiempo límite dependiendo de las condiciones.
lo que va a hacer que el paciente genere hipercapnia e hipoxemia, y la respiración refleja secundaria a la hipercapnia y a la hipoxemia sensada a nivel central, hace que ingrese agua a esa vía aérea de nuestro paciente. Como reflejo de defensa, el paciente va a tener tos inicialmente, que es el primer reflejo, y luego va a aparecer laringoespasmo. El laringoespasmo va a evitar que el agua entre directamente inicialmente a los pulmones, pero también eso tiene un tiempo determinado de defensa en la cual el cerebro pues ya empieza a tener hipoxia y va a haber unas respuestas como son la pérdida de la conciencia, pues por falta de oxigenación cerebral, y el paciente ya va a entrar pues en una apnea prolongada. Inicialmente, a nivel de la respuesta del sistema nervioso central, vamos a ver taquicardia en nuestro paciente, posteriormente el paciente va a tener bradicardia extrema, va a llegar hasta la actividad eléctrica sin pulso, dado que las células pues del miocardio se van a quedar sin energía, y últimamente pues ya el paciente va a entrar en asistolia. Todo este proceso se va a producir en pocos segundos o minutos, y en agua helada se ha visto que el proceso se puede prolongar hasta aproximadamente 1 hora, cuando el agua está muy helada o el paciente entra en hipotermia, debido a que hay una disminución del metabolismo celular. A nivel pulmonar, tenemos un daño pulmonar dado porque al cesarle el reflejo protector del laringoespasmo vamos a introducir agua a nuestras vías respiratorias y se va a generar una respuesta inflamatoria que va a proporcionar pues en el paciente varios cambios a nivel pulmonar. Primero va a haber un exudado pulmonar, esa entrada de agua va a hacer que se disminuya la compliance o la distensibilidad, van a haber atelectasias y posteriormente broncoespasmo. Nuestro paciente va a tener un daño de la membrana alveolo-capilar secundario a que el agua va a barrer el surfactante y va a alterar las células alveolares tipo 2, los neumocitos tipo 2, con la consecuente detención de la producción de surfactante. Entonces, pues al no tener surfactante vamos a tener más atelectasias, más broncoespasmo, y va a haber una discordancia entre la ventilación-perfusión de nuestro paciente. Por último, si esto no se trata a tiempo, generamos una hipoxia, pues una falta de entrega de oxígeno a los tejidos, el paciente va a entrar en pérdida de conciencia y en apnea. Y pues si esto no mejora, en un paro cardiorrespiratorio. Cuando hacemos inmersión en agua caliente, entonces vamos a mostrar la diferencia entre agua caliente y agua fría. La alta humedad que hay en el ambiente de la evaporación del agua caliente va a limitar que el paciente sude y pueda perder, digamos, calor por el medio o el mecanismo de protección que es la sudoración. La sudoración se va a dar dentro del agua, y cuando tenemos sudoración sin posibilidad de que el paciente tenga un enfriamiento del cuerpo, pues va a haber una falta de esa termorregulación por la evaporación corporal, un aumento de la temperatura corporal muy marcado que va a pasar o va a sobrepasar el punto de corte o de control hipotalámico de la temperatura, va a generar una respuesta refleja que es un proceso de vasodilatación a través del sistema nervioso central, lo cual va a hacer que se nos disminuya la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca va a aumentar en nuestro paciente, y esos dos fenómenos pueden generar dos cosas: arritmias, que pueden ser fatales, o hiperviscosidad y trombosis, que pueden generar pues trombos a nivel distal y pueden causar en algunos casos trombosis a nivel cerebral. Eso generalmente se da en inmersión prolongada a altas temperaturas y se ha estudiado mucho en Japón, donde la cultura japonesa tiene pues como más predisposición a hacer baños en agua, inmersiones en agua caliente. Sobre todo los niños tienen menor capacidad de regulación de la temperatura y pueden hacer golpes de calor por inmersiones en agua caliente porque no pueden responder bien ante, digamos, la termorregulación que se necesitaría para poder aguantar dentro del agua caliente. En la inmersión en agua fría, vamos a ver que cuando el cuerpo entra, digamos, en contacto con el agua fría, el enfriamiento de la piel va a llevar al paciente a lo que se conoce como el choque frío, que inicia cuando la temperatura del agua está a 25 grados y tiene su punto máximo cuando se alcanzan 15 a 10 grados centígrados. La piel va a tener unos nociceptores de frío que van a sensar esa temperatura, van a disminuir la temperatura a nivel corporal, generando respuestas a nivel del sistema nervioso autónomo simpático con hiperventilación, jadeo, aumento del gasto cardíaco, vasoconstricción e hipertensión secundarias. Esto va a aumentar la tensión muscular y aumentar la tasa metabólica muscular 4 veces, disminuyendo el reflejo de apnea. Ya les voy a explicar más adelante lo del reflejo de apnea, que es un reflejo protector de la vía aérea.
Generalmente ese reflejo de apnea se ve más comprometido a temperaturas del agua en aproximadamente de 15 grados centígrados, y cuando perdemos el reflejo protector de la apnea, aumenta el riesgo de aspiración y de ahogamiento. A temperaturas musculares inferiores a 25 grados, vamos a ver que tenemos fatiga muscular superficial y hay menor número de fibras que podemos utilizar para producir la misma fuerza, sobre todo en la parte respiratoria. Entonces, nuestro paciente se va a agotar su energía y también en los músculos que le ayudan a hacer el reflejo de buceo o de flotación. Los nervios periféricos, en estudios que se han realizado, se ha visto que se disminuye la conducción y la amplitud del potencial de acción, causando una parálisis periférica transitoria, si esto no se resuelve rápido. En cuanto a la hipotermia, dependiendo de la temperatura corporal que el paciente alcance dentro del agua, vamos a generar diversos cambios a nivel de nuestro sistema. Entonces, tenemos pérdida de la conciencia con el enfriamiento profundo del cuerpo, que es lo último que ocurre, pero inicialmente a temperaturas de 36 grados vamos a tener temblores, posteriormente a 35 grados confusión y desorientación, a los 34 grados centígrados amnesia. En 33 grados centígrados encontramos arritmias cardíacas, hasta 30 grados alteraciones o pérdida ya de la conciencia. En 28 grados inician los cambios a nivel cardiovascular como fibrilación ventricular, y a los 25 grados se ha visto que la mayoría de personas cuando alcanzan esta temperatura pueden llegar a la muerte. Cambios también que podemos encontrar con la hipotermia son bradipnea, bradicardia, que pueden llegar a ser también fatales, midriasis e hiporreflexia, por lo que ya les había comentado de la pérdida de la conducción nerviosa. Cuando hay sumersión, tenemos una respuesta que es como, digamos, involuntaria del organismo, donde el niño que cae al agua, inicialmente toda persona que no tenga reflejos, digamos que no haya sido entrenada para nadar, o es un niño que no sabe nadar, pues va a tener miedo a ahogarse, y ese miedo a ahogarse va a empeorar la situación debido a que se activa el sistema nervioso simpático, va a potenciar los efectos del shock frío, vamos a desactivar o crear una sensación de disminución de la capacidad para nadar, y al perder o tener esa sensación, el paciente va a entrar en sumersión. Y pues la sumersión implica ya que el paciente está en mucho mayor riesgo de desarrollar las complicaciones del ahogamiento. Este gráfico es para mostrarles cómo son los movimientos de apnea que son fisiológicos. Este es un paciente pues adulto con los cuales los movimientos fueron medidos por electromiografía durante el punto de quiebre de la apnea, en un paciente que no está entrenado y en un sujeto que no está inmerso, o sea, esto es al aire ambiente. ¿Cómo nosotros podemos aguantar la respiración en el aire ambiente? Inicialmente el paciente pues entra a sus respiraciones normales, y aquí es donde el paciente empieza a aguantar el aire o el periodo de apnea, y hay, como vemos en la fase temprana, unas contracciones que son muy pequeñas, ¿sí? Y espaciadas. Aquí, en este punto, es el punto de quiebre fisiológico, en donde ya el cuerpo empieza a sensar la hipoxia y la hipercapnia, y empiezan a haber contracciones de los músculos inspiratorios paulatinamente más amplias. Como el paciente entra en esa fase que es la fase crítica, se pierde ya el control o la regulación a nivel central, y esos músculos empiezan a actuar ya normalmente. Ese es el punto de quiebre en donde el paciente, cuando está en el agua, pierde la capacidad de hacer apnea, y el agua va a entrar pues hacia la vía respiratoria, o el paciente la va a ingerir si está con laringoespasmo. En el aire normal ese periodo es de 60 a 90 segundos, y en agua fría, dependiendo de la temperatura del agua, puede llegar a ser hasta de 10 segundos en temperaturas de agua muy frías, y 100 segundos en temperaturas de agua pues que esté fría, pero pues que no esté dentro del, digamos, menor a 15 grados. En agua caliente es aproximadamente 45 segundos, o sea que digamos que la temperatura del agua influye mucho también en ese punto de apnea. También disminuye la duración de la apnea el uso de alcohol, sobre todo en los adolescentes, el agua fría por debajo de los 15 grados, y la presencia de un choque frío secundario a la temperatura del agua, como ya les había dicho. Otro reflejo protector es el reflejo de buceo, que es un mecanismo de defensa para preservar la vida en situaciones de hipoxia. Inmediatamente después de que el paciente entra en inmersión o sumersión, esto va a prevenir la aspiración de agua, favorece la redistribución de oxígeno al corazón y al cerebro, que son pues los órganos que más necesitan en ese momento de oxigenación, enlentece el consumo de oxígeno por el corazón y va a iniciar un estado hipometabólico.
Esto para que el paciente pueda preservar lo más que se pueda, pues, digamos, las funciones vitales que necesita. Se va a desencadenar una bradicardia y esa bradicardia está dada por el reflejo parasimpático, una activación del sistema nervioso parasimpático, y se asocia a mejor pronóstico cuando los pacientes tienen este reflejo y se acentúa cuando este ocurre en aguas heladas, o sea, hay mayor activación del reflejo de buceo. Acá tenemos una teoría que se creó a partir del 2012 que nos habla de un conflicto autónomo y explica la aparición de arritmias en los pacientes con sumersión. Entonces, lo primero que ocurre es que el agua fría que llega a la cara, a las fosas nasales y la humedece, hace que el paciente inicie sus mecanismos protectores de aguantar la respiración y el reflejo de buceo. Pero también va a activar el sistema parasimpático, principalmente afectando los nodos sinoatrial y auriculoventricular, generando bradicardia. Por otra parte, los nociceptores de frío a nivel de la piel van a generar la respuesta de shock frío y vamos a generar el reflejo de apnea con una estimulación del sistema nervioso simpático generando taquicardia. Cuando el paciente, después de 10 segundos de activar estos sistemas, genera imposibilidad para aguantar la respiración porque ya vimos que entre el agua está más fría, menos reflejo de apnea, se va a generar un conflicto entre el sistema nervioso parasimpático y simpático, generando lo que se denomina el conflicto autónomo. Este paciente va a tener más riesgo de desarrollar arritmias fatales, sobre todo aquellos que tienen factores predisponentes como cardiopatías, aterosclerosis, alteraciones del intervalo QT, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica y síndromes de QT largo adquiridos o inducidos por algunos fármacos. En cuanto a la neurofisiología, que es, digamos, una de las cosas más importantes porque impactan en el pronóstico de nuestro paciente, el ahogamiento va a generar una hipoxia cerebral que es progresiva y eso va a depender de dos cosas importantes, la duración de esa hipoxia y la temperatura del agua, que son los factores principales del daño cerebral y la supervivencia del paciente. La entrada de agua fría por la vía respiratoria, como ya les había dicho, nos va a causar pues, un aumento del gasto cardíaco inicial al cerebro por esa vasoconstricción periférica y una vasodilatación cerebral derivada de esa hipercapnia. Esto tiene un tiempo, hasta que cesen los movimientos respiratorios y cardíacos, y ese tiempo es más o menos de 60 a 70 segundos, o sea que para nosotros rescatar a un paciente o sacar a un paciente del agua tenemos muy poquito tiempo antes de que empiecen ya los efectos deleterios de nuestro paciente. Más o menos la reducción del metabolismo cerebral del 50% se da a los 22 grados centígrados y del 75% a los 18 grados centígrados. En mucha literatura hablan de que cuando la temperatura está por debajo de los 5 grados centígrados o el agua es demasiado fría, eso se ha visto que es un factor neuroprotector. Al disminuir el metabolismo cerebral, el cerebro puede aguantar más tiempo y después de la reanimación el paciente tiene mayor probabilidad de supervivencia. Sin embargo, pues aquí en Colombia no tenemos esa temperatura tan extrema del agua. Aquí hay un artículo en el cual vimos un metaanálisis, evalúa estudios desde el 79 hasta el 2015, son 24 estudios en los cuales se vio el desenlace de los pacientes y este forest plot es indicando el tiempo de sumersión del paciente en corto, que lo medían menor a 6 minutos, intermedio menor a 11 minutos y prolongado mayor a 15 minutos. En este gráfico podemos ver que entre más tiempo vaya aumentando la sumersión de nuestro paciente, la probabilidad de resultados adversos es mucho mayor. A menos de 5 minutos tenemos 2.11 veces mayor probabilidad de ahogamiento, cuando ya lleva a los 10 minutos es de 5.11 y después de los 25 minutos puede ser hasta 52 veces más probable que un paciente tenga resultados adversos. Se dice que después de 25 minutos ya la mayoría de sus pacientes pues el ahogamiento es fatal. En cuanto a las diferencias entre aspiración de agua dulce versus salada, se ha visto que en el agua dulce, al ser hipotónica, pues va a generar cuando se llega al organismo una hipervolemia, una hiponatremia dilucional y una hemólisis. Inicialmente esos pacientes pues se podría considerar que van a entrar, digamos, en una coagulación intravascular diseminada. Va a haber también liberación de potasio intravascular con la consiguiente generación de fibrilación ventricular.
En agua salada, que es un medio hiperosmolar, sobre todo en aguas que son muy saladas, como por ejemplo el agua del Mar Muerto, se ha visto que los pacientes que se han ahogado en estas tienen mayor riesgo de hipovolemia e hipernatremia y de desórdenes hidroelectrolíticos, llegando a acidosis metabólica. Sin embargo, en muchos estudios últimamente señalan que no hay diferencias clínicas sustanciales en el daño pulmonar ni en la mortalidad de estos pacientes, dado que se requiere aspirar 11 mililitros por kilo de esa agua para que surjan esos efectos, y en general no se suelen superar los 3 a 4 mililitros por kilo en las inmersiones. En cuanto ya al manejo, vamos a tener dos cosas importantes que son básicas y vitales. La primera es que se debe instaurar un soporte vital básico de inmediato en nuestro paciente, y se debe realizar un rescate temprano. Esas son las cosas que más impactan en la mortalidad y en los resultados a largo plazo, sobre todo en la supervivencia neurológica sin secuelas graves. También tenemos que el factor tiempo es crucial. Lo ideal es que uno captara o digamos, tuviera la atención o el evento lo captara en el primer minuto después de que ocurra, idealmente que no hayan pasado más de 2 minutos, ¿sí? Se debe considerar también a todo paciente ahogado como un posible paciente politraumatizado. Quiere decir que esos pacientes tienen riesgo, como no se presenció el evento en muchas ocasiones, de trauma craneal, trauma cervical, trauma espinal, y muchos de ellos tienen posibilidad de hipotermia. Entonces, en eso también debemos trabajar. Aquí tenemos la propuesta de la cadena de supervivencia, que es un llamado pues a la acción de todas las personas que estamos, digamos, involucradas en el medio, a los padres de familia y a las personas que tienen pues digamos, cerca o contacto con cuerpos de agua. Entonces, lo primero y lo más importante es prevenir el ahogamiento, ¿sí? El paciente estar seguro alrededor del agua. Si ya no se hizo esa parte y pues el paciente tuvo riesgo y generó una inmersión, pues reconocer tempranamente el evento y preguntar o llamar por ayuda, que es siempre lo que, digamos, en todas las cadenas de reanimación es lo principal, sobre todo en personal que es lego, no entrenado. Lo primero que debe hacer es llamar por ayuda. Lo segundo es proveer flotación. Una persona que no esté entrenada para rescate acuático nunca debe entrar al agua a rescatar a un paciente, porque ya pueden ser 2 víctimas fatales o pues complicadas. Y eso nos va a ayudar a prevenir la sumersión. Si nosotros proveemos flotación a nuestro paciente cuando está en inmersión, pues el paciente va a evitar que se genere la sumersión. Vamos a removerlo tempranamente del agua, solamente si esto es seguro. Entonces nos tenemos que asegurar que las condiciones de nuestro medio sean seguras para realizar el rescate. Y por último, si pues ya digamos esto no fue posible y nos damos cuenta ya cuando la víctima está inconsciente, o si ya pasamos todos estos pasos y cuando vemos nuestro paciente en tierra necesita atención, pues proveer la atención necesaria y buscar atención médica de forma inmediata. Si hay una persona entrenada en RCP, debe iniciar las maniobras de RCP tempranamente. Se ha visto que en áreas donde hay socorristas, menos del 6% de todas las personas rescatadas necesitan atención médica, y hasta el 0.5% van a necesitar RCP, o sea que es muy poquito. Es el impacto que tiene la cadena de supervivencia. Tenemos 2 factores claves que están determinados casi exclusivamente en el lugar del incidente, que es la rapidez con la que se realiza el rescate y el inicio de las maniobras de soporte vital básico, y la prontitud con la que se practique la reanimación apropiada van a generar pues un mayor impacto en la supervivencia del paciente. También las medidas de prevención y de anticipación son vitales, o sea, tener personal entrenado, tener todas las medidas dentro del sitio va a generar que haya mayor impacto en la supervivencia. En cuanto al rescate y reanimación acuática, la víctima ahogada básicamente se va a morir por déficit de oxígeno, ¿sí? Entonces, la prioridad es la oxigenación del paciente y la ventilación temprana. Cambia de pronto a atención de un paro cardiorrespiratorio en otros escenarios. En estos pacientes debemos iniciar tempranamente las ventilaciones, idealmente si es un personal que esté entrenado y si hay 2 rescatistas dentro del agua, antes de la extracción a tierra firme. Esto pues con toda la seguridad y con el entrenamiento, como ya les dije, y si el paciente persiste inconsciente después de 10 ventilaciones o sin signos vitales, vamos a extraerlo lo más rápido posible del agua y realizar el RCP en tierra. Se ha visto que estos pacientes en los cuales se realiza este protocolo de reanimación en el agua tienen 4.4 veces más posibilidades de sobrevivir sin secuelas neurológicas. En cuanto a la extracción, vamos a rescatar a nuestro paciente en posición vertical mientras mantenemos la vía respiratoria abierta.
eso nos evita la regurgitación o el vómito, que es de alta ocurrencia en nuestros pacientes y que puede complicar a nuestro paciente más adelante, como por ejemplo con neumonías por aspiración, que son muy frecuentes. La reanimación ya en tierra, si tenemos a nuestro paciente posicionado, tenemos dos escenarios: que el paciente esté inconsciente pero respire. En ese caso vamos a poner al paciente en decúbito lateral derecho para hacer que nuestro paciente tenga más posibilidades de expansión pulmonar del pulmón izquierdo. Generalmente cuando el agua entra, el pulmón derecho es el más afectado por la ubicación del bronquio principal. Y si el paciente está inconsciente pero no respira, entonces iniciamos nuestra maniobra de reanimación, o ubicamos en decúbito dorsal sobre una superficie plana, dura y horizontal. No debemos realizar maniobras para sacar el agua o drenar el agua de los pulmones o el estómago, como por ejemplo maniobra de Heimlich o dar palmadas o golpes sobre el tórax. No debemos colocar en decúbito lateral para inspeccionar o despejar la vía aérea o permitir el drenaje del agua si el paciente está inconsciente y no respira, ¿sí? Inicialmente, pues pedir ayuda, posteriormente abrir la vía aérea, posicionar a nuestro paciente en posición de olfateo y se realizan las 5 ventilaciones iniciales con el dispositivo que tengamos a la mano. Pueden ser boca a boca, con dispositivos pues digamos externos, o si tenemos el AMBU o el BBM lo podemos utilizar. Lo idealmente es con oxígeno al 100%, pero pues con lo que tengamos inicialmente. Si no hay signos de vida, se va a empezar RCP. Si es un solo reanimador, 30 compresiones por 2 respiraciones, y si hay 2 reanimadores, 15 por 2. Y es importante que en los últimos años se ha visto que la aplicación temprana de un desfibrilador automático también puede impactar en la mortalidad en los niños. Sin embargo, pues digamos que muchos de estos paros cardiorrespiratorios son en ritmos no desfibrilables, pero idealmente si uno tiene a la mano un DEA lo debe utilizar. Tener en cuenta que estos niños tienen alto riesgo de aspiración de contenido gástrico, hasta el 65% en las ventilaciones y 86% en el RCP. ¿Cuándo debemos iniciar el RCP? Pues inicialmente en personas que ya vimos que los rescatamos, continúan con distrés respiratorio o un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En el orden para prevenir pues el arresto o la parada cardíaca. En personas que han sido sumergidas por menos de 1 hora, lo ideal es que si el paciente lleva más de 1 hora, pues ya las medidas de reanimación no van a servir, y que no tengan signos obvios o físicos de muerte. ¿Cuándo descontinuar? Cuando el paciente pues no tiene ya después de 20 minutos, persiste en asistolia, no tiene signos aparentes de vida cuando lo rescatamos del agua, o cuando los rescatistas pues ya están exhaustos y no ha llegado la ayuda del soporte avanzado. Y también debemos esperar, si el paciente está muy hipotérmico, que se recaliente paulatinamente para ver la respuesta pues, de nuestra reanimación. También hay otras excepciones en las cuales no debemos realizar RCP, como por ejemplo descomposición corporal, livideces, pues por alguna cuestión anatómica que nos lo impida, o pues el paciente que presente rigidez cadavérica. Y ya en la atención avanzada tenemos un sistema de clasificación de riesgo en donde hay pacientes que el paciente se evalúa inicialmente si responde o no responde. Se dividen en estos dos: los que responden, a los que les realizamos auscultación pulmonar y tienen una auscultación normal o anormal. Si tienen una auscultación normal, vamos a evaluar cómo está el reflejo de tos. El paciente que no tose, pues básicamente es el paciente que está rescatado tempranamente. El paciente que tiene tos es el grado 1. Cuando hay una auscultación anormal, vamos a auscultar estertores en los campos pulmonares. Si es solamente en un campo pulmonar, lo vamos a clasificar como grado 2, y si hay en ambos campos pulmonares nos va a indicar edema pulmonar. Entonces, en este caso, vamos a ver la presión de nuestro paciente. Si tenemos una presión arterial normal, sería un grado 3, y si está hipotenso o con signos de shock, sería un grado 4. En cuanto a los pacientes que no responden o están inconscientes, inicialmente después del RCP vamos a tomar el pulso. Si está presente, se lo clasifica en grado 5, y si está ausente, si la sumersión ha sido mayor a 1 hora y no tiene signos vitales y tiene signos obvios de muerte, pues obviamente vamos a declarar al paciente pues como fallecido. Y si ha sido la sumersión menor a 1 hora, pero el paciente no tiene signos obvios o evidentes de muerte, lo clasificamos como grado 6, que pues ya igual, dependiendo de esta escala, nos permite también saber cuál es la supervivencia de nuestros pacientes, dependiendo de la graduación. Entonces, el grado 1 y grado 2, la supervivencia es del 100%. En estos pacientes, los que son rescatados tempranamente, no requerimos a maniobras adicionales. La observación se puede hacer en el sitio y la evaluación de otras enfermedades coexistentes
van a permitir que hagamos, pues, digamos, un manejo en el sitio del rescate. En el grado 1, generalmente requiere observación, generalmente no se oxigenan estos pacientes y la mayoría, pues, van a sobrevivir. El grado 2 es un paciente que va a requerir niveles bajos de oxígeno con dispositivos de bajo flujo, y este paciente sí va a requerir admisión al departamento de emergencias con una supervivencia del 99%. Esa supervivencia la calcularon en función del tiempo desde el sitio del ahogamiento hasta el alta hospitalaria. El grado 3 y el grado 4 son aquellos que requieren administración con ventilación no invasiva, intubación orotraqueal o dispositivos de alto flujo, y estos pacientes deben ser monitoreados y, en el caso de que lo requieran, iniciar infusión con cristaloides y evaluar el uso de utilización de vasopresores e inotrópicos. Todos esos pacientes del grado 3 al 6 deben estar en unidad de cuidados intensivos. Y la supervivencia está hasta del 82%. En el grado 5, lo mismo, el paciente, pues, va a tener, digamos, que ser evaluado en cuanto a su respiración, la posibilidad, pues, de tener o no o regresar a la respiración espontánea, y pues la supervivencia va a ser hasta un 69%. Y en el grado 6 es el paciente que no responde inicialmente al RCP en el sitio, mientras es trasladado, pues se dan sus maniobras de reanimación. Hay algunos que retornan a ventilación espontánea, se seguirán con maniobras de grado 4, que es intubación o ventilación no invasiva, y pues en caso de no responder ya serían clasificados como fallecidos. En cuanto, inicialmente, pues debemos, lo que ya les dije, iniciar con BBM a 10 a 15 litros, con concentraciones de oxígeno al 100%, evaluar deterioro de signos de fatiga y si el paciente lo requiere intubar, siempre con sonda nasogástrica por el riesgo de vómito. Mantener la saturación de oxígeno entre 92 y 96%, y a esos pacientes siempre se les va a brindar ventilación a presión positiva, porque eso va a mejorar la oxigenación. Siempre obtener un acceso venoso, si no es posible inmediatamente un intraóseo para administrar de fluidos. Idealmente esos pacientes deben ser manejados con líquidos isotónicos cristaloides, y el paciente que entra en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, que es el grado 6 generalmente, la utilización, en caso de que no mejore con las maniobras iniciales de reanimación, de adrenalina a 0.01 miligramos por kilo de peso, y trasladar inmediatamente al hospital. Entre el manejo hospitalario, ya les había hablado, los grado 1 son aquellos que se pueden egresar sin ningún manejo, el grado 2, el que puede, digamos, manejarse con oxígeno a bajo flujo, y este paciente lo podemos observar durante 6 a 12 horas para evaluar el alta, y los grado 3 a 6 lo vamos a manejar en la unidad de cuidados intensivos. Es importante siempre tener un ecocardiograma para evaluar función miocárdica y el uso de inotrópicos y vasopresores. En este estudio, que se realizó en el año 2019 con 71 pacientes menores de 16 años, evaluaron cuáles eran los predictores de admisión al hospital en pacientes con ahogamiento, y se vio que el distrés respiratorio de aquellos pacientes que presentaban distrés respiratorio tenían 32.7 más riesgo de ser admitidos al servicio de urgencias, y aquellos que tenían crepitaciones o estertores bilaterales tenían 9.2 veces más riesgo de ingresar al servicio de emergencias. Ellos muestran como un algoritmo de inicio de atención en el hospital, donde el paciente está consciente, no intubado y estable. Evaluamos el distrés respiratorio inicial con las medidas, pues, de soporte. A todos se les debe administrar oxígeno a los que llegan, pues, al hospital. Si no tiene distrés, se observa por 6 horas, y si mantiene su saturación normal y a la auscultación está normal, podemos enviar para su casa. Si en caso tal de que el paciente tenga dificultad respiratoria leve, y se mantenga con las medidas de soporte durante 6 horas y retorne a su respiración normal, se puede egresar, y si no, debe ser admitido para, pues, su manejo intrahospitalario. En caso de que el paciente empeore o tenga un deterioro respiratorio rápido, lo que hacen es urgentemente, pues, transferir a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando tenemos en urgencias nuestro paciente y ya lo admitimos porque hicimos nuestra evaluación y nuestra clasificación de riesgo, debemos reevaluar la vía aérea, tener una vía aérea permeable, mantener la oxigenación con dispositivos, puede ser de bajo o alto flujo dependiendo de nuestro paciente, mantener una buena circulación con los líquidos cristaloides y siempre vigilar la diuresis, que es un buen indicador de cómo está la volemia, una sonda nasogástrica a todos y aislamiento térmico para evitar la hipotermia. Manejo de la columna cervical. Cuando tenemos sospecha de lesión, debe estudiar, idealmente con una tomografía, e inmovilizar siempre a nuestro paciente. Examen físico completo, porque puede tener otras lesiones asociadas que no nos hayamos percatado.
radiografía de tórax para todos los pacientes, que puede ir desde normal hasta consolidaciones localizadas, periliares o edema pulmonar difuso, unos gases arteriales de entrada que nos pueden evidenciar acidosis metabólica. Esta nos va a ayudar a hacerle un seguimiento al manejo de nuestro paciente, porque generalmente la mejoría con la oxigenación es muy marcada y no se recomienda el uso de bicarbonato. Y si hay una causa que produjo el ahogamiento, por ejemplo, trauma, convulsiones, arritmias cardíacas, pues tratar la causa subyacente. Si no tenemos respuesta o el paciente no tiene una causa clara, ¿sí?, de por qué se presentó el ahogamiento, evaluaremos tóxicos y realizaríamos un TAC de cráneo en busca, pues, de la causa. Las principales complicaciones derivadas del ahogamiento son pulmonares, que son el SDRA y infección pulmonar, complicaciones neurológicas de diversos niveles y duración del deterioro, como puede ser también un daño local leve, problemas cardiocirculatorios, coagulopatía o CID, insuficiencia renal aguda. Lo que producen estos pacientes es una necrosis tubular aguda, desórdenes electrolíticos e hipotermia. ¿Cuáles pacientes debo intubar? Aquellos que no tienen reflejos protectores de la vía aérea, que haya un deterioro o una caída en la escala de Glasgow, un Glasgow menor a 8, incapacidad para mantener la presión arterial de oxígeno por encima de 60 o saturaciones por encima de 90 y presiones arteriales de CO2 por encima de 50. Esos pacientes, como entran en SDRA fácilmente, necesitan una ventilación pulmonar protectora con volúmenes dentro de 6 a 8 mililitros por kilo, y manejo, pues, con ventilación, digamos, dependiendo del SDRA que tengan, pueden requerir presiones pico muy altas. A nivel respiratorio, el uso de broncodilatadores se puede recomendar, pues, sobre todo en los casos de broncoespasmo. El oxígeno lo debemos utilizar hasta 72 horas. No está indicado ni los diuréticos, ni el antibiótico profiláctico, ni los esteroides. Y en algunos casos se ha evaluado la ECMO como una terapia prometedora para aquellos pacientes que no responden a la reanimación inicial. A nivel cardiovascular, tratar las arritmias ventriculares, sobre todo si hay hipotermia menor a 30 grados. A nivel neurológico, lo ideal es mantener la euglicemia, la oxigenación y disminuir lo más que podamos nuestro metabolismo cerebral. Se ha visto que la hipotermia moderada, manteniendo 32 a 34 grados centígrados las primeras 24 horas, puede impactar en el pronóstico del paciente y se debe normalizar paulatinamente hasta las 72 horas. Se debe prevenir y tratar el estatus epiléptico de origen no convulsivo, quiere decir asociado a otras causas adicionales, y evitar la hipotermia grave o la hipertermia, que también puede ser deleteria en estos pacientes. También se debe mantener función renal adecuada, unos electrolitos normales y nunca tener niveles mayores de 10 gramos de cilitro de hemoglobina, pues si es posible, ¿sí? Los antibióticos de rutina, a menos que se sospeche ingestión de agua contaminada o sepsis, pues no están recomendados y se deben iniciar en las primeras 72 horas. En cuanto a la legislación colombiana, nos rigen 4 leyes. La ley 1209 del 2008, que establece las normas de seguridad en las piscinas, la resolución 4113 del 2012, que establece el reglamento técnico para los dispositivos de seguridad y la instalación en las piscinas, el decreto número 554 del 2015, que reglamenta la ley 1209 del 2008 y dicta, pues, las disposiciones reglamentarias sobre ella, y que es el del Ministerio de Salud el 780 del 2016, en el cual se hace, pues, como un compendio de todos los reglamentos del sector salud y protección social. Dentro de ellos, en el capítulo 7 están las normas de seguridad en las piscinas que deben cumplir todos los establecimientos de piscinas de uso colectivo que estén abiertos al público en general y que se deben cumplir responsablemente por las personas que están a cargo de ellos, tendientes a prevenir y controlar los riesgos que afectan la vida y la salud de las personas. Dentro de esos están unas normas mínimas de seguridad, que ya las voy a explicar en un gráfico más adelante. Están los dispositivos y otros requisitos para las piscinas de uso restringido no abiertas al público, que son los sensores de movimiento o alarmas de inmersión, que deben tener todas las piscinas cuando no estén en uso. Debe tener un sistema, un plan de seguridad en la piscina, en un reglamento de uso de la misma, y ese debe ser entregado a la autoridad competente. Los clubes privados deben contar con una persona salvavidas, y también los conjuntos residenciales y los condominios, sobre todo en época de vacaciones o cuando se realicen eventos sociales. También habla de la capacitación y certificación de como salvavidas, que se debe hacer en el SENA a través de, digamos, capacitación de personal que pueda ser entrenado para esta labor. Las obligaciones de los establecimientos, que son elaborar sus planes de seguridad y cumplir con esas acciones, elaborar y hacer cumplir el reglamento de uso de la piscina, y debe ser fijado en un lugar que sea visible para los bañistas y para los acompañantes. Velar porque los bañistas preserven la calidad del agua, el buen uso y la seguridad,
Y nos habla de la responsabilidad de los bañistas, los padres y los acompañantes. Entonces también debemos, las personas que hacemos uso de las piscinas, cumplir con esos reglamentos e informar cualquier situación de riesgo que veamos alrededor. Entonces aquí están como los puntos más importantes. La calidad del agua pues debe ser óptima, debe ser un agua limpia y sana, debe haber un citófono, un intercomunicador para emergencias todo el tiempo, las 24 horas del día. Las escaleras deben ser al menos una que debe estar marcada y visible. Se debe, con letreros grandes, marcar el nivel del agua a la cual se encuentra la piscina. El reglamento debe estar visible en un lugar donde todas las personas lo puedan leer. Debe haber supervisión las 24 horas del día por rescatistas y todos los niños menores de 12 años deben ser supervisados por un adulto responsable. También debe tener sensores de movimiento cuando la piscina no esté en funcionamiento, que capten, pues, digamos, un peso que caiga al agua mayor a 3 kilos. Y el cerramiento de piscina debe ser completo con 4 paredes, una altura de 120 centímetros y con pestillos en la puerta de seguridad, que deben ser puertas que tengan pestillos con autocierre para que los niños no puedan abrirlas. También deben haber 2 flotadores, los cuales deben ser circulares con cuerda y también un botiquín de primeros auxilios. Otras medidas preventivas son los lugares seguros que deben estar, por ejemplo, en los colegios o guarderías. La piscina debe estar alejada de los niños y siempre deben estar cuidados por personal capacitado. Se debe enseñar a los niños técnicas básicas de natación y de seguridad en el agua y socorrismo, capacitar a la gente en RCP y hacer reglamentos de seguridad para las embarcaciones comerciales y de pasajeros. Como hemos visto en Colombia han habido varios casos de embarcaciones pues hundidas en las cuales han habido personas pues fallecidas. Para las lecciones de natación se recomienda en la Academia Americana de Pediatría que todos los niños mayores de 4 años deben aprender a nadar y los niños entre los 1 y los 4 años podrían beneficiarse de las clases de natación, sobre todo en aquellos entornos donde tienen alto riesgo de presentar sumersión. Se debe evaluar las competencias, ¿sí? Y eso implica que hay que preocuparse por la seguridad, que ellos aprendan unas habilidades básicas para reconocer y actuar frente al problema y a pesar de que sepan nadar, la persona responsable debe estar a la distancia de un brazo, proporcionando supervisión táctil. Estas son las 5 habilidades para el nado que debe tener un niño idealmente para que sea, digamos, lo más seguro posible de estar dentro del agua. Debe poder saltar dentro de la piscina y poder salir, ¿sí?, con su cabeza sobre el agua, poder flotar, ¿sí?, o hacer movimientos de flotación por al menos 1 minuto, poder regresar hacia las escaleras de salida, nadar 25 yardas para salir de la piscina y poder salir por sitios donde no, pues comúnmente no se sale, que son como los laterales de las piscinas. También ninguna persona, si sea adulta, debe nadar sola. Siempre debe haber las personas que estén alrededor de la piscina, sobre todo los adultos, deben estar pendientes, no chateando, ni hablando por celular, ni consumiendo bebidas alcohólicas. No se deben dejar juguetes alrededor del agua porque los niños pueden ir por los juguetes y caer al agua. Y debe haber mayor preocupación con niños con patologías previas. También debemos valorar los riesgos en casa, siempre estar con un adulto. Los niños nunca deben estar con otro menor o solos. No descuidar al niño que esté cerca del agua y pues para las pediatras nuestra responsabilidad es que debemos dar, digamos, advertencia a los padres en cada visita, en cada oportunidad que tengamos, dar prevención, explicar los cuidados necesarios para evitar el ahogamiento, advertir sobre los peligros del uso de alcohol y drogas y apoyar el entrenamiento en RCP. Y en cuanto al pronóstico, por último, los pacientes que tienen peor pronóstico son aquellos que tienen pH menor a 7, hiperglicemia, apnea o bradicardia, cuando el evento no es presenciado, hay demora en el inicio de RCP, tienen un nivel de ácido láctico mayor a 6, el tiempo de inmersión es mayor a 6 minutos, pero este pronóstico no lo vamos a poder determinar sino hasta 48 horas después del incidente y los resultados adversos que se han visto a mayor plazo son convulsiones, parálisis cerebral, retraso cognitivo. Y en estos pacientes son importantes posteriormente las pruebas neuropsicológicas, así como la neuroimagen, para determinar pues cuál es el pronóstico del paciente.